Amigazos, yo soy Dani Divagues y este probablemente es el video que más trabajo me ha implicado en estos 3 años de existencia del canal, aunque cabe mencionar que realmente llevo poco más de un año tomándomelo en serio. Paramos acá. Hey, ¿qué pasó? Disney está en crisis, pero claro, por la inclusión forzada, con sus discursos cínicos y que confunden a los plebitos. Ya arruinaron Star Wars, ya arruinaron Marvel, por eso van a cerrar Disney World en Florida y van a vender el resto de los parques y sus canales de tele. Espérenme, tranquilos. Aunque todo lo anterior de alguna forma u otra sí tiene su base real, mucho de lo que se está diciendo y analizando se ha exagerado o bien sacado de contexto. Aunque sí, es innegable que existe una desconexión entre el público y las distintas franquicias que en este momento pertenecen a la empresa que fundó Walt. También es verdad que Bob Iger, el CEO de Disney, ha anunciado que los distintos canales de televisión que pertenecen a la compañía dejarán de ser una prioridad y que es posible que algunos de ellos sean negociados. Sin embargo, al mismo tiempo declaró que ESPN sí es parte de su estrategia en el mediano plazo. Por otro lado, el tema de los parques es más complejo, porque aunque es una buena fuente de ingresos para la empresa, lo cierto es que muchos de ellos, sobre todo los que están en China, Hong Kong y Japón respectivamente, operan bajo una subsidiaria y no son precisamente propiedad de Disney, aunque obviamente pagan una licencia. Pero no nos adelantemos. Bien discre el teleprompter, ahí voy. De manera que en este video te cuento, basándome en fuentes de varios sitios, como artículos, reportajes, así como el propio anuncio de las ganancias de los inversionistas para Disney por parte de su CEO, cuáles son las causas reales de la crisis de Disney y cómo estas se relacionan fuertemente con la crisis que actualmente vive Hollywood, con las huelgas de guionistas y actores, además de la formación de nuevos sindicatos de artistas de VFX y de animadores, lo cual probablemente desencadene que este gremio también se una a las huelgas existentes. Es imperioso, por ello, compartirles un breve contexto antes de iniciar. Dicho sea de paso, este video tendrá en la descripción un índice de contenidos por si desean brincar o regresar a diferentes partes del video. Tengo que hacer entonces 4 disclaimers. Primero, yo me considero un gran amante de Disney y de diversos contenidos vinculados a este estudio. Todo esto desde una edad muy temprana. Uno de los primeros regalos que recibí por parte de mi bisabuela fue un VHS de La Cenicienta, uno que junto con La Sirenita fueron mis primeras películas. Esto se los cuento porque lo que van a escuchar es una opinión tal cual de un fan, con toda la subjetividad que eso implica. Es decir, me importa mucho de lo que Disney representa. Y sí, no estoy de acuerdo para nada, ni pretendo hacer una defensa por las polémicas decisiones corporativas, así como las múltiples imposiciones que este estudio y empresa en general han hecho durante su historia, hablando tanto cultural como audiovisualmente. Tampoco pondero ni verifico las decisiones y la postura del tío Bob, el jefazo de Disney, en torno particularmente a las huelgas y a muchos otros temas. Segundo disclaimer. He tenido la oportunidad de ir recientemente a Disneylandia y lo que vi me llenó de sentimientos encontrados. Había ido un par de veces de niño y de adolescente, respectivamente. Así que en esta última ocasión, además de la nostalgia, me sentí sorprendido por el estado actual de algunas de las atracciones del parque, sobre todo las más viejitas, además de la forma en la que se está explotando la marca de Star Wars, lo que tiene aspectos tanto positivos como algunas incomodidades. Esto es importante mencionarlo porque efectivamente los parques de diversiones son, junto con la venta de mercancía, los principales negocios de Disney. Y sí, aunque estoy bastante lejos del nivel de privilegio socioeconómico de los que se gastan, por ejemplo, $5,000 en un crucero Wish, que es otro gran producto turístico de la compañía, creo que sí soy un ávido consumidor de la propiedad intelectual que pertenece a Disney, llámese cine, televisión, streaming y pues sí, el coleccionismo también. Entonces también estoy opinando como alguien que, aunque sea en una ínfima cantidad, ha contribuido y ha sido consumidor de la gran y monstruosa maquinaria del ratón silbador. Esto me lleva al punto 3, ya que limpiando mi oficina recientemente, tuve un escalofriante momento canónico al darme cuenta que una buena parte de los tesoros de mi colección tiene que ver directa o indirectamente con Disney. Y aquí es importante hacer un examen de conciencia y reconocer que Walt Disney Company como negocio lleva muchísimo tiempo estudiando y aprovechándose de los hábitos, necesidades y experiencias, al menos ahora, de las personas que tienen mi edad y sobre todo mi perfil de intereses y en buena medida de mi capacidad o irresponsabilidad en lo que a gasto se refiere. Aquí pura honestidad. Tenemos buenas intenciones, pero sí, también estamos opinando desde una serie de privilegios y, lo quiera yo o no, de sesgos. También soy consciente de que mi percepción puede ser distinta de personas con responsabilidades o consideraciones económicas distintas a las mías, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cuarto y último disclaimer. Toda la investigación que realicé para este menester
la miré a través de la óptica de mi actual preocupación por la huelga de guionistas y actores en Hollywood, reconociendo de manera importante el antagonismo que Bob Iger, el CEO de Disney, ha tenido en este movimiento representando a estudios y productores. Dicho eso, como alguien apasionado y que ha dedicado su vida a estudiar y tratar de ser parte del mundo del entretenimiento audiovisual, me obligó a entender que estamos viviendo una época de cambio y que mucho de lo que suceda en los próximos meses afectará no solo a Disney, sino a todo el entramado de Hollywood en general, como industria. Que nos guste o no, sigue siendo un sector hegemónico en lo que a la producción de entretenimiento audiovisual se refiere. Y todo esto podría cambiar en un mediano plazo. Hechos los disclaimers, vamos con la primera parte de 3 de este análisis. Una corporación que se comió al estudio creativo. Walt Disney Company, por más obvio que pueda resultar el aclararlo, antes que cualquier otra cosa es una corporación, una gran empresa en tamaño y variedad de negocios. Una que cuenta con inversionistas que apuestan su dinero y que pueden soportar años de pérdidas, porque saben que a la larga habrá retorno de inversión, de una forma o de otra, ya que se trata de una de las corporaciones con presencia en prácticamente todos los mercados del mundo y en varios segmentos, la mayoría relacionados al entretenimiento y a la creación de propiedad intelectual. Pues bien, este gran consorcio se encuentra en caída libre en lo que al costo de sus acciones se refiere, ya que sus precios están en un mínimo de por lo menos los últimos 5 años, aunque hay algunas fuentes que hablan hasta de los últimos 9. Yo no entiendo mucho de estos temas, pero al momento de la grabación de este video, según el propio portal de inversionistas para Disney, las acciones están cotizando abajo de los $85, las cuales tuvieron, según esta misma información de este portal, un piquito máximo por encima de los $190 en el 2021, lo que nos lleva a aseverar que en este momento hay pérdidas reales por parte de los inversionistas. Y después del anuncio de ganancias, o más bien del recuento de los daños que el presidente Bob Iger hizo hace unos días, no ha dejado de bajar el costo de la acción. No nos vamos a poner demasiado técnicos, pero sí hay que mencionar que el tío Iger reconoció que la estrategia ha sido la equivocada para la compañía en los últimos años en lo que a su división de creación de entretenimiento audiovisual se refiere. Particularmente menciona que se había insistido en una irresponsable creación de contenido audiovisual que premiaba la cantidad y la prontitud por encima de la calidad. Esto tanto en cine como en streaming, siendo necesario replantear el modelo porque todavía hay esperanzas de que el portal de Disney Plus pueda ser redituable en el mediano plazo. Se habla incluso de un margen de 1 año para que pueda ser considerado un buen negocio, cosa que en este momento no es. Eso sí, por lo anterior se mencionó que habrá una alza de costos en la suscripción de Disney Plus. Se crearán nuevos planes y paquetes que incluirán anuncios omitibles si pagas precios premium, pero en los eventos deportivos en vivo los anuncios serán obligatorios. También se hizo la amenaza de que tal vez pronto prueben la estrategia de Netflix para restringir el que los usuarios compartan la contraseña fuera del mismo domicilio. Más allá de esta pseudo autocrítica y de los planteamientos de cara al 2024, a mí me genera algo de duda una declaración del tío sobre que se le regresará el control a los creativos quitándoselo a los ejecutivos. Pero al mismo tiempo, Iger confirmó que ya se ordenaron secuelas a diestra y siniestra de las franquicias más famosas de sus estudios. De manera que ya están en trabajo Toy Story 5, Frozen 3, Zootopia 2 y algunas otras. Esto para, según ello, bajarle el riesgo a los estrenos en cine de los próximos años. Además de mencionar que hay un interés, el cual yo considero perverso, en invertir en herramientas de inteligencia artificial con miras a que estos puedan aplicarse y se bajen los costos de las producciones. Como tal, ejecutivos como él siguen pensando que saben cuáles son las apuestas que más convienen, así que devolverle el control a los creativos no creo. Yo me imagino que todo esto tiene que ver por el triste desempeño que tuvo en la taquilla Indiana Jones 5. Por cierto, de eso tenemos un video acá, por si quieren echarle un ojo después de este video. Todo esto me recuerda a 2 periodos importantes en la historia de Disney. Primero, a aquella seguidilla de películas en los 60s y 70s, cuando se dejó de limpiar el trazo de la animación para ahorrar costos. Me refiero a pelis como La Noche de las Narices Frías o 101 Dálmatas, pues, El Libro de la Selva, Robin Hood o Los Aristogatos, además de que se reciclaron diferentes bits de animación aquí. Son grandes películas que al bajar su coste permitieron al estudio conectar con la audiencia y hacer dinero al mismo tiempo. Eso sí, estamos hablando de adaptaciones de grandes personajes de la literatura inglesa, y ninguna de las cuales fue secuela. Otro momento importante de la historia de Disney como estudio creativo de películas y series de televisión
se dio con la creación de los fondos llamados Silver Screen Partners, donde la compañía y sus subsidiarias en ese momento como Touchstone Pictures y Hollywood Pictures, así como algunos acuerdos con terceros como Amblin, permitieron el ingreso de capital externo a la compañía para financiar decenas de proyectos. Un dato importante aquí es que uno de los dirigentes de distintas iteraciones de este fondo fue el expresidente de Estados Unidos George W. Bush, y este hecho llevó a la teoría de que fue él quien encabezó una política para que estos fondos financiaran películas en los 80s y los 90s para hacer un cine más orientado a los adultos con más acción y violencia. Otra cuestión interesante es que muchas de las películas que se financiaron, sobre todo en la década de los 80s, fueron fracasos comerciales. Por ejemplo, El Caldero Mágico, Policías y Ratones. Fue hasta 1989 con La Sirenita cuando se tuvo éxito por fin, y curiosamente después de esa película los siguientes éxitos de la década de los 90 ya fueron sin el apoyo de Silver Screen Partners, ya los financió la propia compañía. Bloque número 2. Las pérdidas reales. Ha sido motivo de mucho análisis el cómo muchas de las películas estrenadas este 2023 han sido fracasos rotundos. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, junto con Indiana Jones y El Diario del Destino, ni siquiera recuperaron su inversión combinada de presupuesto y marketing. Mientras que en el caso de La Sirenita Live Action, aunque sí alcanzó a hacer algunos milloncitos arriba de su inversión, está lejos de la expectativa que había. Por otro lado, aunque Elemental de Pixar ya está viendo la luz al final del túnel, y puede que alcance a quedar tablas e incluso con un poco de margen de ganancia, ha sido pobremente recibida por el público, al menos muy lejos de la conexión que solía darse con las pelis de este estudio. Situación que, salvo honrosas excepciones como Turning Red y Soul, tiene rato sucediendo, este divorcio entre el público familiar y las películas de Pixar. Aquí hay que mencionar que a Elemental le pasó algo parecido a Lightyear, que aunque ambas sí se estrenaron en cines y no directamente en Disney Plus, tuvieron que luchar contra polémicas sacadas de contexto y proporción. Pienso, aunque no son las películas más destacadas de Pixar, en el apartado técnico están muy bien, y no es como que fueran panfletos discursivos, ya había una historia interesante detrás. Simplemente hay un par de momentos en cada una de esas películas que a un sector del público les parecieron poco aptas para niños o familias, y terminaron por limitar aún más el éxito en taquilla. Esto aunado a la situación de que Disney las manda a su plataforma en menos de 2 meses. Antes de meternos en ese debate, quiero enfatizar que justo la crisis no viene simplemente de las pérdidas en recaudación de las pelis mencionadas y de algunas otras, porque había un colchón puesto en ese sentido por el éxito moderado de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y una buena colita de billetes verdes que había dejado la última película de Avatar, The Way of the Water, que hizo más de $2 billones. Así que no, la principal pérdida de Disney no es la taquilla, aunque claro que es un indicador, pero pienso que la pérdida real para Disney, y ya muy obvia en este año, es la del distanciamiento con el público familiar, que era su público hegemónico por excelencia. De manera que aquí tenemos que hablar de lo que todo el mundo ha expresado, o por lo menos pensado alguna vez: la inclusión forzada, el discurso woke, la moral police y una larga variación de incomodidades en torno a la retórica o a los discursos en las películas de Disney. Pienso que a estas alturas cada quien, basándose en su experiencia, en su situación sociocultural y en cómo concibe al cine y al streaming, ya ha tomado su decisión de cómo se siente respecto a la ostentación retórica que han tenido las últimas producciones de Disney. No es de mi interés, ni creo tampoco que sea útil para nadie, que yo intente cambiarle la postura o la manera de pensar a nadie. Y aunque estos debates, sobre todo con la familia, luego se ponen divertidos, creo que al final del día es como entrar a un GIF, un loop sin sentido. Lo que sí podemos comentar es que hay empresas que aprovechan la controversia para hacerse publicidad casi gratuita. Un ejemplo concreto que me viene a la mente es Apple, quien es famoso en los años más recientes por generar conversaciones de este tipo en el mundo de la tecnología. Desde cuánto te cuesta ahora un iPhone o una MacBook contra las prestaciones reales que estos productos te entregan, en contraste con lo que ofrece la competencia, además de lo que cuestan algunos accesorios o aditamentos, como por ejemplo la base de un monitor, un teclado o un mouse. Aún así, Apple es una empresa que acaba de ser declarada que vale en capital al menos $1 trillón y tiene completamente dominada una buena parte del mercado con sus productos insignia. La lealtad que genera como marca ha probado que pese a sus escándalos permanece y le tiene asegurado un lugar prominente en el futuro inmediato. Tal es su éxito incluso que muchos han aventurado que una posible adquisición de Disney por parte de la compañía fundada por Steve Jobs sucederá de un momento a otro. Es un chisme recurrente desde hace algún tiempo, y aunque hay opinadores del tema que tienen perspectivas encontradas, tanto de si es posible desde lo legal como de qué pasaría si sucede, la realidad es que a Disney para nada le ha funcionado la estrategia
de generar morbo o escándalo en sus productos y servicios, ya que su sistema de lealtad no funciona para nada como el de Apple, que puede vender la base de un monitor en $1000 y aún así romperá marcas con la venta de su nuevo iPhone cada año. ¿Por qué entonces a Disney no le funciona romper paradigmas con el casting o las temáticas y figuras retóricas de sus películas? ¿Por qué todo esto le juega en contra? La verdad es que Disney se ha dedicado poco a innovar y enfrente ha habido muchos estudios que sí han innovado. Illumination, Sony Animation y por supuesto DreamWorks. Todos estos en varias oportunidades han entregado productos de mayor calidad y relevancia, con franquicias como Mi Villano Favorito, todo lo del Spider-Verse, así como El Niño Lunita, Shrek y Cómo Entrenar a tu Dragón. Disney no solo ha bajado en su calidad e innovación, sino que las películas se han recargado sobre todo la nostalgia, en discursos un poco panfletarios y en decisiones creativas que buscan causar controversia. Y aquí es importante mencionarlo, aunque para muchas personas esto pudiera ser loable, no pienses en ti desde tu privilegio, piensa en alguien que se sienta identificado con algunas de estas decisiones. El problema no son estas per se, sino que no se hacen de una manera honesta y no están sustentadas por una buena historia. Tal cual se siente como que solo buscan mantenerse en la conversación, generar polémica, pero solo se dan vueltas y al final provoca más animadversión que un debate verdadero de moral, de respeto y de representación genuina. Otro ejemplo lo tenemos cuando condenan el uso de ciertos productos como por ejemplo el cigarro, poniendo disclaimers al inicio de las películas. Esto pasó en Indiana Jones y El Dial del Destino. Pero sin embargo en la franquicia hemos visto imágenes mucho más fuertes y sí, aunque fantasiosas, con comentarios culturales medio arriesgadones y cierta hegemonía barata estadounidense. Me gusta muchísimo esta franquicia, tengo que ser honesto. Pero pese a todo, cuando veo estas películas tengo que entender la época que está representando y lo que sus creadores pensaban entonces. Pero se siente barato denostar el uso del cigarro y no el de la violencia de todas las otras películas, así como este discurso de imperialismo cultural. Ese es el problema, todo se siente contradictorio y termina por pasar como disclaimers cínicos. Si lo anterior fuera poco, en busca de inundar su plataforma de contenido y los cines de nuevas películas, sobre todo versiones de refresco de sus clásicos animados, han provocado un sistema de producción que explota puestos claves en el quehacer audiovisual. Sin ir más lejos, a los guionistas y actores, por algo están en huelga. Mientras que a los artistas de VFX ya les resulta insostenible existir y trabajar para estas grandes empresas, encabezándolas Disney. Es importante matizar que muchos de los artistas de VFX, tanto de Marvel como de Walt Disney Pictures, ya están buscando formar su propio sindicato. Esto había sido complicado hasta ahora porque tomemos en cuenta que los grandes estudios suelen contratar a docenas de proveedores diferentes, que son estudios más pequeñitos, para hacer sus efectos visuales. Estudios que están además desperdigados por el mundo con diferentes necesidades y contextos. Por eso era difícil llevar a la unificación como gremio, pero ya se está logrando. Ahora se preguntarán cómo se relaciona todo este caso de Disney con Hollywood en su conjunto. Tercer bloque, el fin de una era. Aunque al momento de la edición de este video la venta de Disney y los resultados de las huelgas en Hollywood siguen básicamente en el terreno de la especulación y la incertidumbre respectivamente, podemos asegurar que en los próximos meses existirá una reestructuración y un cambio de paradigma en cómo se lleva el negocio del entretenimiento audiovisual. Cada día se anuncian más retrasos. Sin ir más lejos, se confirmó ya el de la segunda parte de Dune, situación que le representó al estudio pérdidas millonarias por lo que ya se había invertido en marketing para la fecha ahora descartada de estreno, que era en noviembre de este año. Hay muchos rumores de que no solo Dune 2, sino más películas se verán retrasadas para el 2024, para poder contar con su elenco para promocionar dichas películas. Por su parte, Sony ha quitado de su calendario de estrenos la tercera parte de la trilogía del Spider-Verse, y con Disney son muchas las series y películas que estaban confirmadas para estrenarse a finales de este año, tanto en cines como en Disney Plus, y que de plano ya fueron omitidas en el mediano plazo en sus calendarios de estreno. A lo anterior sumamos la pausa que muchos rodajes han sufrido. Incluso se ha publicado la poca disposición de negociar por parte de los estudios, aquí representados por el sindicato de productores y sí, encabezados por los CEOs de Disney, Warner y Netflix. Uno de los principales temas en los que no se ponen de acuerdo es la regulación del uso de la inteligencia artificial para la creación de contenido. Por un lado, existe una legislación que impide a cualquier estudio registrar un guión o una línea argumental que haya sido creada por una inteligencia artificial, por lo que se requiere la intervención de una persona para que ésta pueda ser susceptible de licenciarse y así poder lucrar con este contenido que puede convertirse en una película o en una serie.
Sin embargo, la manera en la que los estudios esperan que se involucren los escritores es sumamente perversa, ya que solo se les pagaría por la edición de líneas y guiones generados por las IAs y ya no podrían generar contenidos desde cero. Todo esto, por supuesto, para abaratar y simplificar los procesos. Ahora, con los actores sucede algo similar. Aunque aún no se ha dado una negociación como sí se dio fallidamente con los escritores, los estudios pretenden que los actores sean escaneados en los primeros días de los rodajes de las películas o series para que sus derechos de imagen pasen a ser del estudio en cuestión y puedan utilizarlas en la posteridad. Esto solamente vía el pago de un solo día de trabajo y también con la posibilidad de que cualquiera pueda ser reemplazado digitalmente por alguien más si la situación así lo requiere. Pensemos por ejemplo en la cultura de la cancelación. Algún actor se mete en problemas y fácilmente podría ser reemplazado en este hipotético modelo que plantean los estudios. Ahora, ambos gremios tienen una gran queja, tanto escritores como actores, por la falta de pagos de residuales por la explotación de contenidos en el streaming. Los residuales son todos estos pagos que se hacen una vez que una película se estrena en un medio distinto al del cine o bien una vez que sobrepasa cierto nivel de ganancias, y que los residuales en buena medida suelen ser una parte importante del ingreso de actores y de guionistas. Ya habíamos hablado largamente de cómo funciona esto en otro video, lo dejo aquí arriba por si quieres ir a verlo después de terminar este. No es de extrañarse que tanto escritores como actores sigan en paro y sigan exigiendo tratos justos. Sin embargo, la actitud de ejecutivos como el propio Bob Iger cada vez me parece más inconsistente, o sea, no puede ser tan malo. Si además consideramos todos los mencionados fracasos de medianos a graves que han habido en la taquilla en general, no solo para Disney, podemos añadir por ejemplo el reciente caso de Blue Beetle, la cual por cierto me pareció una peli decente, pero en la que posiblemente el timing no fue el correcto. Ha sido ya declarada por Warner un fracaso comercial. En redes hay una teoría que ha cobrado mucha fuerza, es que todos los estudios están quebrados por la debacle de la taquilla, junto al fracaso comercial que han representado las plataformas de streaming, sobre todo por el tiempo de la pandemia. Plataformas de streaming como Disney Plus, que son de reciente creación, que pese a todos sus esfuerzos siguen muy lejos de alcanzar los números de suscriptores y visualizaciones que tiene por ejemplo Netflix. Aún así, incluso este pionero del streaming también tiene problemas estructurales y ha cancelado contenidos a mansalva. Creo que es más probable que estemos a punto de ver cómo la burbuja del streaming truene estrepitosamente. Distintos actores en las manifestaciones han pedido a los consumidores y usuarios de plataformas de streaming que vuelvan a sus servicios de televisión por cable, para que así pueda generarse un nuevo pago justo de residuales y un modelo de anuncios rentable que termine por revertir la crisis del streaming. Sin embargo, esto es más sencillo decirlo a que efectivamente suceda, puesto que las plataformas de streaming representan para los estudios un vacío legal para controlar la distribución y exhibición de sus contenidos que nunca había existido. Me explico. Por leyes antimonopólicas, a los estudios siempre se les ha prohibido controlar la exhibición de sus contenidos en lo que a estreno se refiere. E incluso una vez que la película iba para televisión por cable o a la televisión abierta, había cientos de acuerdos y limitaciones de por medio. Se les prohíbe ser dueños de salas de cine y la distribución de las películas más grandes suele hacerse a través de acuerdos con otros estudios. Por ejemplo, mucho tiempo los contenidos de Disney se distribuyeron a través de una subsidiaria llamada Buena Vista Pictures y recientemente casi todos los blockbusters de Warner han sido distribuidos por Universal. Pero con el streaming todo cambió, puesto que se les dio a los estudios ese vacío legal para poder estrenar sus películas y series sin la mediación de ningún intermediario, poniendo sus propias reglas y sacando las películas de los cines mucho antes de los 90 o 120 días que antes eran la regla, o de plano mandándolas directamente a su plataforma, como sucedió con varias películas de Marvel, Pixar y Disney, que se estrenaron en Disney Plus con este modelo extraño del pago premium. Aquí destaca por ejemplo el pleito que se aventó Scarlett Johansson cuando se envió antes de lo pactado a su película Black Widow a la plataforma. Aquí ella, como actriz y productora, tuvo pérdidas millonarias y fue como una antesala de lo que sería la huelga. De manera similar sucedió esto con películas de Warner que terminaron en HBO Max prematuramente, provocando entre otros pleitos con notables directores como Christopher Nolan. Otro negocio que se vio afectado con el streaming fue el de la venta de contenido en soporte físico, como los Blu-rays. Pues bien, esto es algo que en un corto plazo cambiará, ya que el propio Disney ha anunciado que se venderán ediciones especiales del Mandalorian en Blu-ray, con extras nuevos y ya a finales de este año, siendo algo que me parece que debilita un poco el modelo de negocio de Disney Plus. Aún así considero que los estudios lucharán con uñas y dientes por mantener el streaming de una forma o de otra, pero bien podríamos estar en la antesala de un cambio de paradigma que fusione el modelo de negocio del streaming con el de los sistemas de televisión por cable,
al menos en lo que al uso de publicidad y anuncios obligatorios se refiere, sobre todo cuando se trata de eventos especiales y deportivos. Cada vez suena menos descabellado que se den compras como la de Disney por parte de Apple o otra gran rumorada de Warner Discovery por parte de Universal, e incluso que en este caso todavía hubiera un consorcio aún más grande que comprara a esta hipotética fusión. Conclusiones. Creo sinceramente que la única manera en la que tanto Disney como Hollywood en pleno pueden salir de la crisis en la que están es replanteando su modelo de negocio. Probablemente tengan que incrementar costos y reducir la cantidad de oferta de contenido para mejorar la calidad y dar sueldos y condiciones más justos a los escritores, actores y artistas de VFX. Yo personalmente preferiría pagar más por una buena película, aunque sean pocas al año, que estar desperdiciando dinero y tiempo en ver películas que no tienen la calidad a la que estamos acostumbrados. También creo que el uso de las inteligencias artificiales es inevitable. Eso sí, yo no creo que sea una cosa tipo Skynet en Terminator, pero claro que debe de regularse dentro de los márgenes éticos y sostenibles, para que más bien sea una herramienta que apoye a los creadores y no que los limite o incluso los deje fuera. Aunque jamás evitará el crecimiento de franquicias como Star Wars o los universos de Marvel o DC, creo que se debe apostar por historias originales y con menos subordinación de contenidos. Es decir, que no siempre sea mandatorio ver 30 películas para entender la más reciente, y que se exploren nuevos mundos y posibilidades, aunque sí estén en los márgenes de tal o cual franquicia. Si se logra reformular el modelo de negocio para que no se creen nuevas burbujas insostenibles como la del streaming, pero a la vez evite la pérdida de ventajas para los usuarios, como por ejemplo las que trajo consigo el acceder a plataformas de contenido a través de internet bajo libre demanda, y sí, con todo y aparte, con las papas grandes para llevar, también se encuentre la manera de medir el éxito de una película o serie para poder recompensar de manera justa a creativos y se generen ganancias sanas para los estudios. Con todo eso, se le habrá dado la vuelta al problema. Pero si se sigue mintiendo a inversionistas y buscando atajos y soluciones perversas, como la de reemplazar a escritores o actores con inteligencias artificiales, en ese caso, tanto Disney como Hollywood dejarán de existir. Disney ya tiene una prueba de que el éxito se da cuando los contenidos audiovisuales se les da libertad creativa y un ambiente sano de creación, tiempos razonables y presupuestos sostenibles, ni siquiera demasiado grandes, que tengan un equilibrio tanto en su forma como en su discurso. Ese contenido se llama Ahsoka y lo estamos cubriendo en este canal para que te des una vuelta por esta lista de reproducción. Un agradecimiento especial a mi amigo Mario, mi gurú de información, así como a la Perlis que me escucha todos mis desvaríos y divagues muy pacientemente, también al terapeuta N que siempre está al pendiente, y a los caballeros Emilio y Yaqueto que me llevaron a ver Blue Beetle. También a mi bro el Miguelón, que además de todo me está compartiendo su exitoso Instagram. Yo soy Dani Divagues, hágale caso a la Ahsoka y a la Tomasa. Hasta pronto.